Estás escuchando En Sintonía con tu Salud. Un saludo muy especial para quienes se conectan en Sintonía con tu Salud. Este espacio creado para acompañarte en tus decisiones de bienestar y prevención. Soy Alba Marina Ruedo Olivella del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Costa. Y como cada martes, de 5 a 5:30 de la tarde, estaremos compartiendo ideas, aprendizajes y vivencias que nos ayudan a construir una vida más saludable. Aquí entendemos la salud como el centro de todo lo que hacemos y vivimos. Hoy nos concentraremos en un tema fundamental, glosas y devoluciones del sector salud. Te invito a participar en nuestras redes sociales con el hashtag En Sintonía con tu Salud. Comparte tus preguntas, comentarios y experiencias. Escuchando En Sintonía con tu Salud. Entramos en nuestra primera sección. Salud colombiana. Noticias de la semana. Salud pública en alerta preventiva. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud informaron que se está evaluando un caso sospechoso de sarampión en una persona con antecedentes de viaje internacional, aunque no está confirmado. Y mientras se activa la vigilancia epidemiológica, otras decisiones sanitarias también marcan la agenda nacional. Avances en política pública. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 0115 del 2026 que fortalece el enfoque preventivo y la atención integral de la desnutrición infantil, en un contexto donde el país logró reducir cerca del 60% de la mortalidad. Pero no todo es prevención. También hay alertas en el control sanitario de productos. Alerta sanitaria. El INVIMA ordenó el retiro inmediato de una espuma limpiadora para bebés por contaminación microbiológica. El lote 2106022 fue clasificado como producto alterado, tras superar los límites permitidos de microorganismos. Y si hablamos de protección al paciente, la situación del aseguramiento en salud sigue generando preocupación. Crisis en la nueva EPS. Cerco técnico. La Supersalud impuso un cerco técnico semanal a la nueva EPS ante riesgo inminente para 11 millones de afiliados. Las decisiones de vigilancia llegan en medio de múltiples denuncias y fallos judiciales. Arrestos por desacato. Un juez en Medellín ordenó el arresto del interventor y del gerente regional de la nueva EPS por ignorar una tutela que exigía el cambio urgente de marcapasos a una paciente de 92 años. Y este no será un caso aislado. Funcionarios en la mira. 3 funcionarios de la nueva EPS están bajo investigación por incumplir órdenes judiciales relacionadas con la atención de pacientes que interponen tutelas. Detrás de las cifras hay historias humanas que estremecen. Dramas de pacientes. Funcionarios de la nueva EPS fueron arrestados por incumplimientos mientras pacientes denuncian graves afectaciones en su atención. Entre esos casos, uno que hoy genera especial indignación. Caso del ciclista. Un ciclista que perdió más del 50% de la movilidad de su cuerpo y requiere cirugía inmediata, denuncia que la nueva EPS no le responde. Y las consecuencias también han llegado a escenarios lamentables. Muerte de paciente con hemofilia. La Supersalud anunció acciones tras la muerte de Kevin Acosta, paciente con hemofilia afiliado a la nueva EPS. Ante este hecho, las medidas de control se intensifican. Auditoría anunciada. La Supersalud anunció auditoría a nueva EPS por la atención brindada en el caso de Kevin Acosta Pico. Crisis, vigilancia, decisiones judiciales y alertas sanitarias. Así se mueve hoy el panorama del sistema de salud en Colombia. Con esto cerramos el resumen de lo más relevante en salud. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Mantenernos informados no solo nos permite entender lo que ocurre, sino también exigir que cada decisión se traduzca en un sistema más justo, más eficiente y más humano para todos. Seguimos con el dato curioso. ¿Sabías que en muchas IPS del país el porcentaje de glosas puede oscilar entre el 5% y el 15% del valor total facturado?
Y lo más llamativo, más del 60% de esas glosas no se originan en fallas médicas, sino en errores administrativos, tales como inconsistencias en el RIPS, soportes incompletos, códigos mal digitados, autorizaciones mal registradas. Es decir, no siempre el problema es la atención, muchas veces es la documentación. Y otro dato clave, una devolución no es lo mismo que una glosa. La devolución ocurre antes de iniciar auditoría, cuando la factura no cumple requisitos mínimos. La glosa, en cambio, es una objeción parcial o total después de la revisión técnica. En salud no solo se salva vidas, también se debe cuidar los detalles administrativos. Y el consejo de la semana. Si trabajas en una IPS o en facturación en salud, aplica esta regla de oro. Primero, audita internamente y después factura. Antes de radicar cuentas, verifica coherencia entre historia clínica, RIPS y factura. Confirma autorizaciones vigentes. Revisa códigos CUPS y CIE 10. Asegura que los soportes estén completos y legibles, porque cada glosa significa retraso en flujo de caja, mayor carga administrativa y riesgo financiero para la institución. Y recuerden, una buena gestión clínica salva pacientes y una buena gestión administrativa salva instituciones. Voces que inspiran. Porque cada historia de salud también es una historia de aprendizaje. Llega el momento de escuchar a quienes inspiran con su experiencia y su pasión por cuidar. Abrimos nuestra sección Voces que inspiran. Hoy nos acompaña un profesional que representa el liderazgo joven y estratégico en la gestión de salud. Nos honra la presencia de Alexander Santiago, egresado de la Universidad de la Costa, del programa de Administración de Servicios de Salud, con formación postgradual en la Universidad del Norte, donde realizó la especialización en Gerencia de Servicios de Salud y la especialización en Gerencia Financiera de Servicios de Salud. Alexander ha complementado su formación académica con una sólida trayectoria empresarial. Es CEO del grupo A Salud SAS y CEO de la IPS Unimed de Santo Tomás, desde donde lidera procesos orientados a la eficiencia, sostenibilidad y calidad en la prestación de servicios. Su perfil integra visión administrativa, enfoque financiero y compromiso con la transformación del sistema de salud. Hoy en Voces que Inspiran conversamos con un profesional que demuestra que la gerencia en salud no solo se estudia, se ejerce con liderazgo y propósito. Bienvenido, Alexander. Gracias, Frobin. Alexander, desde el marco de la resolución 2284 del 2023, ¿cuál es la diferencia técnica entre una devolución y una glosa? ¿Y por qué es clave que las IPS comprendan esta distinción? Listo, como conversabas al inicio, hacías un detalle de lo que era una glosa y una devolución. Totalmente, la devolución lo que inicialmente prescribe es un incumplimiento de los requisitos legales que emite la norma. En este caso podemos poner un ejemplo como la DIAN. El incumplimiento de los requisitos de la DIAN, sea que tenga el CUF o la resolución de factura, el cumplimiento de ella ya emite una devolución, aun sin haber llegado al proceso de auditoría, ya la factura puede ser devuelta automáticamente. Y la glosa, pues, como bien también decías, es una objeción parcial. Ahora, ¿en qué influye en eso? La devolución lo que va a hacer es que bloquea el reconocimiento del pago, generando un proceso, un reproceso y un retraso para el pago de ella. Y la glosa lo que va a hacer es que permite que continuar con un ciclo de pago de giro, pero con una objeción parcial. Ya no me van a pagar el total de la factura, sino el reconocimiento de lo que pasó en la auditoría. Y ahí entra un proceso de justificar, subsanar cada ítem de ella. Clarísimo entender esa diferencia, la cual puede evitar pérdidas millonarias. Y justamente hablando de este proceso, te quiero hacer la segunda pregunta. ¿Qué cambios introduce la resolución 2284 del 2023 frente a los requisitos de erradicación, facturas y soportes? Listo, con base a eso, entonces ya desaparece en la resolución 3374 y las normas anteriores que hablaban de todo lo que es soporte de factura, y entramos con la 2284,
con una actualización y una unificación de los soportes de cobro que deben acompañar la factura, teniendo en cuenta que entramos con un proceso de la parte de interoperabilidad del sistema del proceso de facturación electrónica que actualmente estamos viendo. Entonces, en ese punto, teniendo en cuenta de eso, tenemos unos principales cambios que se actualizan y limitan los soportes que se deben exigir para tramitar la factura. Dentro de ellos se incorpora de forma obligatoria los RITs, que ahora conocemos como JSON, ¿listo? Y entre ellas se exige de forma la entrega digital de la facturación, lo que conocemos como la facturación electrónica directamente. Entonces, ¿qué esto que permite? Esto reduce cargas administrativas abusivas y elimina exigencias que a veces se generaban de como tener preferencias, algunos auditores, quiero esto, entonces ya existe un parámetro previo para presentar la factura en este caso. Bueno, ahí vemos cómo la norma apunta a mayor estandarización y control. Pero cuando esos requisitos no se cumplen, ¿cuáles son las principales causales de devolución que hoy deben tener en el radar las IPS? Ok, según el manual, las principales de ellas, tengo aquí unos apuntes que son personas que corresponden a otros responsables de pago. A veces el admisionista, el facturado se equivoca, era una EPS y le facturaron a otra, ya eso emite directamente una devolución. Que el prestador que factura no pertenece a la red contratada, también sucede eso, o facturas que ya han sido pagadas o están ya en trámite de pago, y entre otras pueden ser como la erradicación con soportes incompletos o fuera de los plazos establecidos. ¿Esto qué causa? Que estas causales son tasativas. Tasativas venimos a decir es que no tienen discusión, o sea, son directamente que no puedes resolverla. Entonces, eso nuevamente vamos a tener un alto riesgo de no el manejo de buenos recursos en la institución. Sin duda alguna, la prevención empieza antes de facturar. Y si la factura supera la etapa de devolución, me voy a la pregunta 4. ¿Qué establece la norma sobre los tiempos que tienen las EPS para facturar las glosas? Ok, con base a eso, en la 2284 no se establece en tiempo, porque ya existe una ley, que es la ley 1438, en su artículo 57, ya contempla y dispone en el decreto 780 unos tiempos. Dice que las EPS tienen hasta 20 días hábiles siguiente a la presentación de la factura con su soporte para formular y comunicar las glosas después recepcionadas. Entonces, una vez formulada la glosa, no se puede aplicar nuevas glosas salvo a la derivada de la respuesta del prestador. Si me glosaron por un ítem, no puede decir, ay, que se me olvidó y es que me faltaban 2 glosas adicionales. No. Ya, ese es el tiempo, pero en la 2284 no tenemos un tiempo establecido. Ok, los tiempos son determinantes para la sostenibilidad financiera. Ahora bien, cuando se formula una glosa, ¿qué plazos y requisitos deben cumplir las IPS para responder adecuadamente una glosa según la resolución 2284? Entendiendo del tema de que tenemos claro de que no tenemos un tiempo en la norma, solo que nos basamos a la ley 1438, que existe un tiempo de 15 días hábiles para que se respondan esas glosas, permitiendo en el mes en curso, porque si nos retrasamos en ella, lo que va a permitir es que no va a haber flujo de recursos. Entonces, si se consideran las glosas subsanables, tiene hasta 7 días hábiles adicionales para corregir y reenviar. Entonces, esta debe estar sustentado el soporte completo, lógicamente justificado a cada ítem para que no me generen nuevamente la devolución de esta factura. La oportunidad en la respuesta puede marcar la diferencia en el recaudo, pero no todas las glosas son iguales. Teniendo en cuenta esto, ¿podrías explicarnos cómo clasifica la norma las glosas administrativas, técnicas o médicas y cuál suele ser la más frecuente? Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta el manual único, nos las clasifica las glosas según el tipo de inconsistencia. Tenemos una de ellas que son los soportes, que hace básicamente la ausencia total o parcial de los soportes clínicos, que me faltó el laboratorio, el resultado del rayo X, de un paraclínico, entonces ahí va una de ellas. Entonces, la cobertura, que los servicios y tecnologías no están incluidos en la cobertura contratada. En la parte de calidad o pertinencia médica, entonces tenemos los servicios que no corresponden o no son pertinentes con base a la atención. Y tenemos como otros puntos, son los conceptos administrativos y técnicos,
que están codificados en el manual, que ya nos hace una variedad de distinción de estos tipos de glosas. Entonces, las glosas en consistencia, soporte y cobertura también suelen ser más frecuentes. Básicamente, muchos facturadores, auditores de cuentas fallan en esto, y es donde es la mayor parte donde se presentan glosas. Y esto que involucra errores en la erradicación de documentos y en la codificación también de los servicios, en los códigos CUP. Muy interesante. Muchas veces el problema no es clínico, sino documental. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué papel juega la coherencia entre las facturas RIPS y soportes clínicos en la disminución de las glosas? Perfecto, una pregunta bastante amplia. Y bueno, la coherencia total entre la factura y el RIP y los soportes clínicos es fundamental. Yo puedo generar algo en la factura, pero de pronto en el software no está bien parametrizado y homologa el código que tengo con un CUP que no es. Entonces yo puedo tener una factura bien emitida, o me falta un soporte y el CUP está malo. Entonces vemos que debe existir una coherencia entre estos tres puntos. Entonces, evitar glosas por inconsistencia en soporte. Vamos a la comparación. Tengo resultados, laboratorio, administración, pero el RIP está malo, que muchas veces sucede eso. Y entre eso, garantizar que lo facturado está claramente respaldado y correlacionado con la atención real prestada al paciente, y que aquí vamos a ingresar con algo que es la autorización de servicio. Okay. Entonces, cuando todos estos elementos coinciden y están bien documentados, se reduce significativamente la probabilidad de glosas por errores técnicos o de soporte. La trazabilidad documental se convierte en herramienta estratégica. Ahora miremos el impacto financiero. Desde tu experiencia como CEO, ¿cómo impactan las glosas reiterativas en el flujo de caja de una IPS? Bueno, las glosas reiterativas impactan negativamente el flujo de caja de toda institución. Ahorita, como empresario y teniendo tanto una empresa auditoría y una IPS, tienen los recursos que podrían ya haber ingresado a un flujo efectivo. O sea, no los retienen, no nos pagan. Entonces, todas esas cuestiones se generan, o generar procesos administrativos, aumentando costos operativos que la persona tiene que ir, o auditorías internas, o retrasos en el momento que la IPS pueda reconocer financieramente sus ingresos y planificar. Pero entonces, teniendo en cuenta todos estos tres puntos básicos, si tengo más glosas, tengo menos liquidez y más costos operativos. Definitivamente no es un tema administrativo, sino un tema estratégico. Y cuando las diferencias persisten, ¿qué mecanismos contempla la norma para la conciliación cuando no hay un acuerdo frente a una glosa? Bueno, teniendo en cuenta esto, quiero de pronto poner en pauta algo. Es que gran parte de las glosas, digamos, las divido en dos grupos. Unas que son administrativas y unas que son asistenciales. Las administrativas ya hablamos de soporte, facturación, código. Y las asistenciales hablamos de la pertinencia médica. O sea que si vemos, existen más tipos de glosas administrativos. Eso quiere decir que el mayor error en las glosas son humanos. Entonces, cuando no hay un acuerdo entre el proceso de glosas y respuestas, aquí entran dos leyes. La ley 1438 en su artículo 135 y la ley 1122. Que nos dice que el prestador puede acudir mecanismos de conciliación jurisdiccionales con base en las normativas vigentes. O la segunda, que a muchos no les gusta, ya les daré mi opinión, que es la supersalud. Si hay controversia, pertinencia aplicativa, porque usted entrar en un detalle a la supersalud y tiene el contrato con una o dos EPS o una sola EPS o les pone esa queja a la super, entonces la super la va a sancionar. ¿Qué va a pasar? Ahí está el riesgo. Creo que no necesitamos respuesta con lo que quiero decir. Entonces, a veces por eso muchos prestadores se dan la larga de esperar esos pagos. Ok. El diálogo técnico bien fundamentado es clave en estos escenarios. Para cerrar, quiero llevarte a una visión más gerencial. Si tuvieras que darle una recomendación a las IPS del país para reducir glosas bajo el marco de la resolución 2284, ¿cuál sería? Bueno, una de ellas es fortalecer los procesos internos para asegurar que cada factura esté respaldada por un buen RIP, sus soportes clínicos impecables y coherentes, básicamente, con controles de calidad
antes de erradicar, que se haga una buena auditoría, que se haga una buena verificación. En nuestra empresa nosotros tenemos por eso divididos los procesos en 4 procesos, los que se hace todo en la acreditación de casos, pasa a la parte de facturación o la prefactura, después pasa a un proceso de auditoría y en auditoría pasa el proceso de erradicación y se hace la última verificación del proceso. ¿Qué estoy garantizando ahí? De que haya una buena erradicación de esta factura. Entonces, lo puedo dividir en 3 puntos, que serían capacitación continua del personal de facturación y una auditoría. Implementar un checklist de validación de soportes y cobertura. Y por último, un uso de sistemas de gestión que generen alerta de inconsistencias antes de erradicar la factura. Esto reduce las glosas por error técnico y mejora el flujo de caja. Gracias, Alexander. Queda claro que la gestión en salud no termina en la atención, comienza también en la facturación. En Voces que Inspiran entendemos que la sostenibilidad del sistema también se construye desde la gestión técnica y financiera. Gracias nuevamente por recordarnos que en salud la excelencia no solo se practica en la consulta, también se demuestra en la gestión. Hoy reafirmamos que hablar de salud es hablar de responsabilidad, gestión y compromiso con la vida. Desde la prevención hasta la sostenibilidad financiera del sistema, cada decisión cuenta y cada actor tiene un papel fundamental en la transformación que el país necesita. Gracias por acompañarnos en este espacio de análisis, reflexión y construcción colectiva. Espero que todos los egresados se animen a pasar por los micrófonos de acá de la emisora y compartir con todos el crecimiento profesional que han tenido, que para nosotros como docentes es de enorme orgullo y felicidad. Los acompañó Alba Marina Rueda Olivella del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Costa. Gracias por estar con nosotros en Sintonía con tu Salud. Este espacio que te cuida, te informa y te conecta con lo que verdaderamente transforma vidas. Nos encontramos en una próxima emisión con más historias, más voces y más iniciativas que construyen bienestar desde el corazón del territorio.